sustituir el contrato individual que firmaríamos con un tercero a quien cedemos derechos de explotación. No es el único mecanismo, existen otros mecanismos para hacer estas cosas. Si tenemos una página web y lo que estamos haciendo es publicar artículos, comentarios, pues lo que podemos hacer es incluir una cláusula donde nosotros mismos especifiquemos qué derechos hemos liberado o qué derechos nos vamos a reservar, y si los textos que estamos publicando terceros los pueden tomar y pueden hacer uso de ellos, siempre que respeten los límites que nosotros establezcamos. Existen otras plataformas como Color Juris. Esta plataforma es española y lo que se gestiona a través de unos códigos de color que establecen precisamente el alcance de la protección y de la gestión o explotación de los derechos de autor. Además, esta plataforma nos ofrece servicios adicionales que refuerzan la confianza online, como certificados electrónicos o firma electrónica, que es interesante si queremos registrar de alguna forma nuestras creaciones. Y este tipo de licencias no son compatibles con la licencia del software libre porque es diferente, tienen un alcance muy distinto. Simplemente lo anoto. Si publicamos software libre lo tendremos que hacer bajo la licencia de pública general porque el alcance es distinto, pero no voy a entrar en el tema porque creo que no es lo que nos ocupa. Bueno, pues una vez que tenemos claro, ¿no?, cómo podemos publicar y cuáles son los derechos que podemos defender y que nos pertenecen por ser creadores de obras, vamos a analizar algunos casos concretos que yo creo que están pasando todos los días. Seguro que hay muchísimos más, pero bueno, hemos hecho un pequeño extracto. Nos encontramos, por ejemplo, con fotografías de obras protegidas, ¿no? Es muy clásico, nos encontramos todos los días con fotografías colgadas en redes, en páginas web de obras que tienen un autor y que los derechos de explotación pertenecen a ese autor. La fotografía de la obra en sí misma supone reproducir esa obra, y por tanto la reproducción de la obra, salvo que el autor haya manifestado expresamente que libera la reproducción de su obra, le pertenece en exclusiva a él. Entonces, fotografiar obras y publicarlas en nuestra web, en un periódico, sin haber recabado la autorización del autor, supondría incurrir en un ilícito. Lo mismo ocurre con una obra fotográfica que manipulamos y le cambiamos el color, que eso se ve muy habitualmente. Pues el derecho de transformación, la creación de la obra derivada, por supuesto se puede hacer, pero siempre que se cuente con la autorización del creador de la obra original. Si contamos con la creación de la obra original, la manipulación de esa obra o de esa fotografía daría lugar a una obra independiente en el que convivirían la autoría, los derechos de autor de ambos creadores. Un caso muy habitual, y yo creo además que es de los que más repercusión puede que tengan, porque hoy en día las blogueras están revolucionando el mundo de la moda, ¿no? Son el uso de fotos de blogueras que han sido estampadas en camisetas sin su autorización. Y como antes comentaba José, aquí nos encontramos con la vulneración de los derechos. No sé si lo apreciáis bien en la foto. La foto está protegida por propiedad intelectual. Tiene una autoría de la foto. Normalmente, en el caso de las blogueras, suele coincidir la autoría con la misma modelo y en otros casos no. O sea, tiene un autor, tiene un fotógrafo detrás que ha creado esa obra. Por lo tanto, los derechos de reproducción y explotación les pertenecen a ellos y conviven con los derechos de imagen. Entonces, el derecho de imagen pertenece a esta chica. O sea, ella ha decidido dónde cuelga su imagen, lo cuelga en su blog y le pertenece a ella. Estampar esta foto en una camiseta y que de repente aparezca supone una irregularidad y atenta tanto a los derechos de propiedad intelectual, el derecho de autor de la foto, como contra los derechos
de imagen de esta persona. Siempre que hablamos de derechos de imagen y de cometer irregularidades sobre los derechos de imagen, pensamos en que tenemos que atentar contra el honor de la persona o que tiene que ser una foto íntima, y no es así. El derecho de imagen existe siempre. O sea, yo decido dónde aparece mi imagen, aunque esté muy guapa y muy estupenda o no atente contra mi honor. Entonces, siempre hay que contar con la autorización. Al hilo de los derechos de imagen, y aunque me voy un poco del tema, tenemos que tener cuidado cuando hacemos fotos de nuestras obras. Por ejemplo, en este festival, ¿no?, se estarán haciendo muchísimas obras de performance que están en la calle. Cuidado con la gente que aparece en las fotografías. Porque aunque yo sea el autor de la obra y estoy fotografiando mi obra y me pertenece a mí la propiedad intelectual de esa fotografía también, porque es mi obra, si aparecen terceras personas, esas personas tienen derechos de imagen y no tienen por qué aparecer y no tenemos por qué publicarlas en determinados sitios sin su consentimiento. Si tenemos consentimiento, no hay ningún problema. Y ojo con los menores también. Quería hacer ese inciso. En el caso de las fotografías está muy claro. También está pasando que, bueno, visto que el tema de las fotografías está bastante claro, normalmente estos casos se están resolviendo con indemnizaciones pequeñas porque son grandes compañías las que están robando fotos y enfrentarte a ellos supone tiempo y dinero, ¿no? Ahora lo que están haciendo es transformar fotografías en dibujo, en dibujos para estamparlos en camisetas. ¿Cuál es el problema que nos encontramos aquí? La diferencia de protección que tienen las obras fotográficas y la mera fotografía. La obra fotográfica tiene la misma protección que cualquier tipo de obra original, que cualquier creación, está protegido con todos los derechos de autor. La mera fotografía no se le reconocen derechos morales y simplemente se le reconocen los derechos patrimoniales de reproducción, distribución y comunicación pública, no el de transformación. Entonces, aquí se está jugando precisamente con la vulneración de ese derecho, el de la transformación de la fotografía. En estos casos, la defensa, ¿cuál es? Pues que esto no son meras fotografías, que se trata de una creación original en la que juega una combinación de moda con un encuadre, con una luz. La casuística es amplísima y habría que estar a cada caso, ¿no? Pero bueno, esa es la defensa que podemos tener. Luego nos encontramos con otros casos, pues la conversión de una escultura de la que quizás sí que adquirí los derechos de explotación porque la compré en su momento para que fuera la imagen de un premio, y sin la autorización de su creador la convierto en una imagen bidimensional y la uso como logotipo. Bueno, pues ese tipo de cosas, sin la autorización del creador de la obra inicial, si no nos ha autorizado para la obra transformada, pues no lo podremos hacer. O utilizar fotografías de obras de personajes reconocidos ya, como también comentábamos, además de atentar o vulnerar los derechos de autor, sería una vulneración, un acto de competencia desleal, porque estamos aprovechándonos y explotando la reputación ajena. Entonces, si no contamos con la autorización del autor principal, no podemos tomar una fotografía y publicarlas en determinados sitios, porque bueno, podríamos estar incurriendo en estas dos irregularidades. También, bueno, en este caso hubo un plagio de dibujos, fue Inditex, que copió los dibujos y alegó y se quedó tan tranquilo que los dibujos no estaban registrados y que eran adaptaciones de los originales. Bueno, pues aquí está clarísimo que no hay por dónde cogerlo, ¿no?, sus alegaciones, pero desgraciadamente en este caso no quedó más remedio que aguantarse con lo que había, porque no pudo hacer frente a una defensa. Pero bueno, los dibujos no están registrados, pero tienen una autoría, tienen unos derechos de autor y en todo momento se pueden defender. O sea, como ya hemos dicho y hago hincapié, la inscripción de las obras
no es constitutiva de derechos. Los derechos nacen desde el primer momento. José va a seguir con el tema de indexación de noticias. Sí. Bueno, otro tema de bastante actualidad, y además tema que adquirirá mayor notoriedad cuando entre en vigor la nueva ley de propiedad intelectual, es el tema de indexación de noticias. No sé si lo conocéis, pero existen varias plataformas, la más famosa es Google News y Meneame, pero hay otras como News Republic, que lo que hacen es que cogen diferentes noticias de diferentes medios de comunicación y las publican en su web, creando pues diferentes temas de actualidad y dando la posibilidad al internauta, al usuario, de que accediendo a una sola página pueda ver una recopilación de todas las noticias que puedan existir en ese momento, pues de política, internacional, deportes, cultura, etcétera. Con la nueva ley de propiedad intelectual lo que se va a generar es establecer un canon, que le van a llamar, ya le llaman la tasa a Google, pero también le llaman el canon de la Asociación Española de Distribuidores, que lo que va a suponer es establecer una compensación. Van a obligar a estos agregadores de enlaces, tendrán que pagar a los autores de los contenidos unas determinadas cantidades que todavía no se han determinado por colgar esas noticias en estas páginas web. Hay que tener claro que esto afectará solamente a este tipo de páginas donde se anexan noticias y que no afectará a los buscadores genéricos que ya conocemos. ¿Quiénes son los beneficiados? Pues indudablemente la Asociación de Editores Españoles, que congrega a la mayoría de los periódicos de tirada nacional. Ellos, en su defensa y la presión que ejercieron para que la nueva ley de propiedad intelectual recogiera este canon, es que existía una merma de eventuales ingresos que se podían obtener de publicidad para estos periódicos, puesto que la información que se indexaba a través de estos enlaces lo que no generaban es que luego se visitara la página web de estos periódicos y por lo tanto ellos tenían una pérdida de publicidad de sus páginas web. Pero además sostenían que la incorporación de estos breves fragmentos de noticias en estas páginas web está vulnerando los derechos de propiedad intelectual de los propios autores, de los propios periodistas y de los propios periódicos que eran dueños de esa información y que habían generado esa información. Por contra, las víctimas entendemos que van a ser, por un lado, los consumidores, o sea, nosotros, porque lo que va a hacer es dificultar la búsqueda de estos contenidos, porque si no entras directamente al periódico en concreto no podrás ver esa noticia, mientras que de la otra forma, a través de estas plataformas que aglutinan estas noticias, podríamos tener acceso a una información que a lo mejor de otra forma no veríamos, que nos podría llamar la atención, pero que si no entramos al periódico no la podríamos ver. Y además, los propios agregadores, esas plataformas, lo que arguyen en su defensa es que, aunque los titulares de esas páginas web, de estos periódicos, no lo quieran reconocer, indirectamente se está generando un tráfico que va a direccionar al usuario a ver esa noticia luego de forma ampliada en sus periódicos y que les están generando un mayor contenido en sus propias páginas web donde tienen que publicar estas noticias. Y en segundo lugar, alegan en su defensa el derecho a la información veraz adquirida a través de cualquier medio de difusión de la que gozan los